Bueno, ahora sí, bienvenidos al webinar que nos ocupa hoy, flujos de integración de GTD Edwards con e-commerce vía web service. Soy María Sieso del área de marketing de GoLive y mi misión en este webinar va a ser un poco pues la de moderadora, ¿vale? Hacer las presentaciones. Así que un poco así como introducción, comentaros que esta jornada forma parte de una serie de seminarios mensuales dirigida a usuarios de GTD Edwards que hemos planificado para este año 2021 y a los que os iremos invitando a través de correo electrónico, ¿vale? Es una iniciativa que surge desde nuestro compromiso como partners de Oracle en España para manteneros informados sobre la amplia funcionalidad de GTD Edwards y así poder sacar el máximo partido a este RP. Bien, pues este primer webinar nos acompaña Mónica. Mónica es consultora senior de GTD Edwards en GoLive, sobre todo en el sector de distribución, en temas de ventas, y desde hace ya más de 13 años ha dirigido y participado en diferentes proyectos de integración de GTD con web y e-commerce, ¿vale? Así que, ¿quién mejor que ella para hablar hoy sobre los diferentes flujos de integración del ERP con webs de comercio electrónico? Mónica, bienvenida. Ahora sí, todo tuyo. Vale, muchas gracias, María. Bueno, buenos días. Como ha dicho María, mi nombre es Mónica de la Concepción y, bueno, pues eso, soy consultora senior en GTD desde hace unos años y la idea de hoy en el webinar es intentar explicar de una manera funcional, aunque entraremos en algún punto más técnico, ¿no? Cómo va a integrarse o cómo se integra GTD Edwards con las web de e-commerce vía web service. Será un recorrido por la parte técnica de una manera inicial para ver cómo conectamos y luego entraremos en el detalle de los web service con los que vamos a poder trabajar en una integración con una web. ¿Vale? A lo largo de la presentación, bueno, iré tratando diferentes temas y, como decía mi compañera, pues al final, si tenéis cualquier duda, la intentaremos resolver. Vamos a comenzar hablando de qué es un web service, ¿no? Al principio, cuando comienzas a trabajar con un proyecto de integración, no todo el mundo sabe lo que es un web service y es una palabra que suena muy técnica, ¿no? Pero lo voy a intentar explicar de una manera más funcional, ¿no? Un web service, al final, es un método de comunicación entre dos partes de una manera online, ¿no? Podríamos asemejarlo a una conversación entre dos personas en la que hay dos participantes. Una de las personas realiza una petición, en este caso podríamos decir que es una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día es hoy? La otra persona recibe esa petición, la procesa, la tramita y responde a la petición, por ejemplo, con una contestación de hoy es miércoles. Entonces, realmente hay dos partes que interactúan. Siempre en un web service tiene que haber dos partes. En la presentación de hoy veremos que una de las partes es GTD Edwards y la otra parte es una web. Eso no quiere decir que los web services no sirvan, por ejemplo, para comunicar dos webs, dos aplicaciones, GTD Edwards con una aplicación. Puede haber muchos intervinientes en esta conversación, ¿no? En este flujo. ¿Qué tipologías tenemos de web service a nivel técnico, sin entrar mucho en detalle? Podemos dividir los web service de dos maneras, ¿no? Por un lado, se dividen según el método de implementación, según la tecnología, ¿no? La tecnología SOAP o la tecnología REST. Importante tener en cuenta que GTD trabaja con tecnología SOAP. Veremos un poco más adelante los pros y contras de este tratamiento. Otra manera de dividir los web service, pues tenemos web service servidores y consumidores. ¿Cómo podemos identificar que un web service es servidor? Pues cuando en web service es servidor, la aplicación que recibe la petición está a la espera de que le llegue dicha petición y, en este caso, por ejemplo, GTD, como vemos en la imagen, va a recibir una petición de un web service servidor y va a responder con una información. Ponemos el ejemplo del web service de pedidos, donde GTD recibe una petición de una creación de un pedido y responde con un número de pedido. Web service consumidor podríamos asemejarlo, por ejemplo, a una información de tracking. GTD, por ejemplo, en este caso, va informando al e-commerce de cómo se encuentran los pedidos, ¿vale? Entonces, GTD es el que desencadena esa petición hacia el otro extremo, ¿vale? Serían esas dos tipologías. Veremos más adelante que se puede decidir si utilizar servidor o consumidor en función del flujo y en función de cada una de las partes. Es ponerse de acuerdo desde dónde nace
esa información o desde dónde nace ese web service. Una vez que hemos centrado las tipologías de web service que tenemos, vamos a hacer una pequeña visión, ¿no?, de qué web service estándar nos ofrece Oracle para trabajar con GD Edwards. El funcionamiento de un web service en GD es semejante, ¿no?, al resto de aplicaciones, pues igual que trabajamos con interactivos o repos o cualquier otro tipo de programación, Oracle nos ofrece la posibilidad de trabajar con los web service. Entonces, hay una variedad amplia de web service estándar, que os lo he indicado en esta presentación, pero os he señalado en rojo los que se suelen utilizar para una integración con e-commerce, ¿no? Se pueden utilizar el del libro de direcciones, el Address Book Manager, el Customer Manager para el alta o el mantenimiento de nuestros clientes y el Sales Order Manager. Estos web service están disponibles para su utilización y ¿qué solemos hacer? Lo solemos complementar con algo más de programación. Por ejemplo, en la creación de un pedido podemos utilizar el web service de creación estándar, pero se suele complementar con una postcreación o con un tratamiento de todos los campos que no están en el web service estándar, pues los aportamos, ¿no?, en una programación posterior. Pero ya tenemos algo en lo que basarnos, no partimos de cero. ¿Qué ocurre? En el caso de no utilizar los estándares, estaremos obligados, ¿no?, a desarrollar un web service específico para los diferentes flujos que necesitemos programar. ¿Qué ventajas tiene la programación vía web service frente a una programación convencional, ¿no? Pues hay muchos puntos que lo hacen a los web service un punto muy importante, ¿no?, a la hora de programar. Pues es un procesamiento online. En el momento que llega la petición, GD responde y trata de forma online. No es como un report, ¿no?, que un report al final hay que esperar a que lo procese o un interactivo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Una trazabilidad de todos los procesos. Si GD recibe web service de pedidos, vamos a tener una traza de cuándo llega el pedido, qué ha llegado en el pedido, el error que ha podido tener ese pedido. Está todo trazado, no se pierde nada. Y nosotros en los proyectos que hemos hecho, pues los solemos acompañar con un interactivo donde se pueden ver todas esas trazas de todos los web services que entran y salen de GD. Hay mucha versatilidad, ya que podemos desarrollar el flujo que consideremos, ¿no? Y luego la tecnología SOAP que hemos comentado anteriormente tiene la posibilidad de realizar pruebas en local cuando se está programando sin necesidad de una instalación. O sea, el programador hace un cambio en los web services y sin instalar puede realizar una prueba para ver si el funcionamiento está hecho. Al igual que tiene ventajas, pues tiene alguna limitación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los web services en GD? Pues al ser una tecnología protocolo SOAP, digamos, hay determinadas ocasiones que la aplicación con la que se integra GD Edwards no es capaz de comunicarse en este lenguaje. Porque, bueno, puede ser en lenguaje REST, como hemos visto antes, y GD no entender la conversación, ¿no?, como hemos comentado antes. Entonces, ¿a qué optamos en estos casos? Pues a la utilización de un middleware, que al final un middleware es un traductor que pone en común la conversación de esas dos aplicaciones, traduciendo el SOAP y el REST para que las dos se entiendan. En GoLive, bueno, tenemos implementado un middleware, que es una capa por encima de los web services de GD, que hace de traductor, como hemos comentado, y que añade, ¿no? Hay que tener hay que darle mucha importancia, ¿no?, a estos puntos del middleware. Pues bueno, que también hay más trazabilidad incluso que con los web services de GD, porque todo lo que pasa por el middleware se traza y se puede consultar. Uno de los puntos más importantes es la seguridad que nos aporta el middleware. ¿Por qué? Porque si una aplicación externa se conecta a GD para mandar un web service, se está conectando directamente a GD con un usuario, siendo que a través del middleware hay una capa superior y es un solo usuario el que se conecta con GD a través del middleware. No tendríamos 5 conexiones ni 6 conexiones de las diferentes aplicaciones. Importante también, pues la caché de peticiones. Imaginemos que se hace una consulta de precios de la web a GD, se consulta el precio de un artículo y 5 minutos después volvemos a consultar el mismo artículo. Bueno, pues como esa petición ya está en caché, la velocidad de respuesta es más alta, ¿no? Porque ya tenemos guardada esa información, ya
Le podemos contestar con lo mismo, pero en menos tiempo. Como hemos comentado, pues es protocolo REST, que hace que podamos comunicarnos con cualquier aplicación o web que hable, ¿no?, que hable este idioma. Y luego, bueno, pues que es una documentación Open API, ¿no?, que cualquiera de las terceras partes que trabaje con nuestros clientes, con Jiri, pues puede acceder a trabajar con la programación. Por lo que vemos muy importante que en el caso de que la aplicación externa no hable o no sepa programar en SOAP, pues se implemente, ¿no?, esta solución. Aquí tenéis un ejemplo de e-commerce, ¿no?, donde tenemos a Jiri Edwards por aquí y aquí el e-commerce. El e-commerce envía una petición en lenguaje REST al middleware. El middleware lo traduce y lo transforma en lenguaje SOAP para que Jiri lo sepa interpretar. Y la respuesta sale en lenguaje SOAP, el middleware lo traduce y lo interpreta en lenguaje REST para que el e-commerce lo entienda. Entonces, esta capa del middleware nos hace de traductor, pero nos hace también de capa de seguridad para que el acceso a Jiri no sea tan abierto, ¿no? Es uno de los puntos importantes del middleware. Bueno, a partir de ahora vamos a entrar un poco más en detalle de cuáles son los flujos, los web services que podemos implementar en una comunicación entre Jiri y una web de e-commerce. Iremos comentando cada uno de ellos, las posibilidades que tenemos, pero bueno, que tengáis en cuenta que no todos son obligatorios bueno, se puede arrancar una integración con una web con 4 o 5, pero podemos llegar a tenerlos todos. O sea, es decidir en cada proyecto cuáles son necesarios. Cuantos más web service tengamos, más potente será la integración con la web, porque habrá más comunicación entre ambas partes. Entonces vamos a ir uno tras otro para que vayáis viendo un poco cómo se comunican, ¿no? Como hemos comentado, ¿no?, son opcionales algunos de ellos y lo que hemos comentado antes, el decidir si es un web service servidor o consumidor dependerá de la relación que se vaya a establecer entre las dos aplicaciones. Veremos más adelante un ejemplo, ¿no?, del web service de tracking. Bueno, pues se puede decidir que sea Jiri el que informe del tracking o que sea la web la que pregunte por el tracking. Eso cuando se decide, cuando se lanza el proyecto, pues el cliente, el negocio, decide cómo informar y la necesidad también de inmediatez de la información. Se va analizando. Veremos también alguna diferencia entre el tratamiento de los web services, entre si la web es B2B o B2C. No es lo mismo una web de cliente final que una web entre empresas. Bueno, el primer web service que veremos, veréis la diferencia, ¿no?, en cómo tratar, por ejemplo, los clientes, ¿no? Ahora veremos que no tiene por qué comportarse igual el tratamiento de un web service. Como tipologías de web service, bueno, esto es un resumen de los que vamos a ver a continuación. Los hemos dividido en 3 partes, ¿no? En la parte de maestros. A maestros podemos poner, aunque puede ampliarse a otro tipo de información, pues clientes, artículos, stock y precios. A nivel de pedidos, vamos a ver cómo trataríamos una creación de un pedido, cómo trataríamos la actualización de ese pedido, la cancelación y la devolución. Posibilidades que podemos utilizar o no. Podemos utilizar una creación de un pedido y no hacer nada más, ¿no? Iremos viendo, pues, que existe la posibilidad, pero que no hay por qué usarla. Y, por último, las consultas. Las consultas se centrarán en el tracking de los pedidos y en, por ejemplo, un flujo de documentación que puede necesitar el cliente a través de Jiri. Vamos a comenzar por el primero de ellos, que es el web service de clientes, en la que podéis ver que hemos diferenciado un poco entre las dos diferentes plataformas, ¿no?, si es B2B o B2C. Cuando estamos hablando de un B2C, ¿qué hacemos, no? Yo me conecto a una web para hacer una compra como usuario final y cuando me doy de alta en una web estoy metiendo mis datos, estoy metiendo mi información, mi nombre, mi dirección, mi NIF, mis datos personales. Datos que pueden resultar muy interesantes para la empresa que está conectada con la web. ¿Qué ocurre? En ese caso, Jiri va a recibir un web service con el alta de un cliente y ese cliente se va a crear en Jiri de forma automática para que pase a formar parte de la base de datos de Jiri, de nuestro cliente.
Al igual que se hace una creación del cliente, yo si compro, por ejemplo, al año siguiente y mi dirección cambia, yo voy a poder actualizar el cliente en GD con la información que me viene de la web. En este caso estaríamos hablando de un web service servidor y GD recibiría de los clientes pues toda la información que se recoge en la web. ¿Qué solemos hacer? Creamos el cliente con la información básica que viene de la web, pero en GD complementamos la información con otros datos que sabéis que necesita GD normalmente para dar de alta a un cliente. ¿Cuándo suele venir? Pues previo a la creación de un pedido. Normalmente primero creamos el cliente y posteriormente creamos el pedido. Ya tendríamos un número de cliente con el que crear nuestro pedido, que va a ser la respuesta que le demos a la web con ese número de cliente. En el caso del B2B es un poco diferente porque los clientes suelen ser empresas que ya están en nuestra base de datos. Entonces suele funcionar en un sentido contrario. Es decir, yo en GD tengo mis clientes en la base de datos y los voy a enviar al e-commerce para que el e-commerce sepa qué clientes pueden acceder a comprar. Yo en GD voy a seleccionar por códigos de categoría o por compañía qué clientes quiero enviar a la web los va a recibir y va a facilitar el acceso a dichos clientes. Por eso hay un poco de diferencia, ¿no? en el trabajo de estas dos tipologías de plataforma. El maestro de artículos. El maestro de artículos... hemos trabajado en GoLive con dos tipos de integraciones. Tenemos webs en las que es GD el que envía a la web toda la información del artículo que es necesaria para una venta, pero también tenemos alguna implantación con una web que no necesita el web service de artículos porque existe un alta de información de artículos en la web manual y no existe ese web service. ¿Cuándo se puede realizar esta integración sin un web service de artículos? Cuando no hay mucha tipología de artículos y cuando la información no es muy extensa. Si estamos hablando de bases de datos con muchísimos artículos, es interesante que haya una integración con web service, ¿no? Con los artículos. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues el e-commerce nos manda una fecha de modificación de los artículos a GD y GD responde con todos los artículos que se han modificado durante esa fecha. Se suele hacer de una forma diaria, por ejemplo, y va informando pues, del artículo, su descripción, sus categorías, todo lo que sea necesario. Se puede complementar, por ejemplo, GD envía los artículos a la web y se puede complementar en la web pues, con fotos o otras informaciones que no tengamos en GD. Podemos trabajar de esas tres maneras, ¿no? Pero, vamos, desde mi punto de vista es interesante, ¿no? que GD alimente a la web con esos artículos. Acerca del stock, en este caso tenemos dos tipos de actualizaciones, ¿no? Se pueden enviar de forma nocturna, por ejemplo, la situación de los stocks en GD de los artículos que hemos decidido vender en nuestra web. Además de informar de una manera general de todo el stock, también podemos informar de una manera puntual. Es decir, yo estoy conectado a la web, soy un usuario, estoy consultando el artículo A y en ese momento la web puede enviar una petición a GD de consulta de stock y GD contesta online para informarle al usuario del número de unidades disponibles. En este web service no solo informamos del stock, sino que se informa del disponible. Es decir, si yo tengo 100 unidades en stock y tengo 80 comprometidas, a la web enviaremos que hay 20 disponibles, no las 100, porque es lo que se puede vender. Hemos tenido algún cliente en el que, además de enviar esas 20 unidades, se ha decidido segmentar el stock y solo enviar el stock perteneciente a una ubicación en concreto. Por ejemplo, seleccionar una ubicación web en el stock de GD y enviar solo ese disponible. ¿Vale? Son posibilidades diferentes de tratar el stock. También se añade otra funcionalidad que es informar del stock, pero en el caso de que no haya, informar al usuario de la fecha prevista de recepción de dicho artículo. Lo hacemos controlando pues, las compras o la producción que estén relacionadas con el artículo en ese momento. El maestro de precios. Los precios se envían a GD también de dos maneras. Se puede enviar de manera general, de una forma nocturna, enviando lo que son las tarifas o los precios base. Es decir, yo para un artículo puedo tener un precio base, pero si me conecto yo como empresa o como cliente tipificado, puedo tener unos descuentos. Entonces, podemos enviar por la noche todos los artículos con sus precios, pero también será necesaria una consulta online por artículo y en algún caso por cliente para que GD devuelva de forma online
el precio neto de ese artículo. Es decir, yo como empresa me conecto para comprar el artículo A, Jiri va a saber que yo, cliente, estoy creado en Jiri con un descuento del 10% y mi artículo vale 100 euros. Pues me aplicará ese 10% a los 100 euros y a la web devolveremos el precio neto correspondiente a esa situación. Los mismos filtros que se hacen para stock y artículos se harán para precios, por no enviar todos los precios de la base de datos. Una vez que tenemos nuestros maestros, pues lo que hacemos es enviar, es tratar los pedidos, ¿no? Ya estoy conectado, ya he visto los artículos, los voy metiendo al carrito en la web. Una vez que tengo todos los artículos metidos en mi carrito, mando a Jiri un web service de pedidos. ¿Con qué? Pues con lo básico de creación de un pedido, con el artículo, la cantidad, con el cliente. Puedo enviar una dirección de entrega y una dirección de facturación en el caso de que sean diferentes a las que tengo dadas de alta en el sistema. Se pueden enviar observaciones. Todo este tratamiento lo lleva incluido el web service de pedidos. Y hay que hacer una nota especial al precio porque también depende de cómo se decida lanzar el proyecto. Puede ser que la web me mande a Jiri el precio final y Jiri lo integra sin tener un detalle de los descuentos, o puede ser que la web no envíe el precio y que sea Jiri el que calcule el precio de forma automática. Son dos maneras de hacerlo. Entonces, como veis, en este caso, el e-commerce envía el pedido y Jiri contesta con un número de pedido. La frecuencia de estos web service pues, puede ser online, es decir, yo cada vez que hago un pedido en la web envío de forma online a Jiri esa petición, o puede ser cada X minutos. Hay webs que acumulan los pedidos y los envían pasados 10 minutos y los envían en bloque. Eso ya es decisión entre las dos aplicaciones. ¿Qué podemos tener también? Pues actualización de pedidos. Es decir, yo he creado un pedido ayer, he metido 3 artículos y ¿qué puedo hacer? Pues imaginemos que he metido una unidad de cada artículo y del artículo de la línea 1, en vez de querer una unidad, quiero 2. Bueno, pues puedo enviar desde la web un web service de modificación de pedidos a Jiri, donde aumente la cantidad de ese artículo. ¿Cómo podemos modificar un pedido también? Pues cambiándole la dirección de entrega. Yo hice el pedido en su momento para que me llegara el paquete a casa, pero quiero ahora mandarlo a mi empresa. Bueno, pues podría entrar en la web, modificar la dirección y que eso llegara a Jiri y se modificara en el pedido que tenemos creado ya en Jiri en nuestros ficheros. Siempre hay control, ¿no?, de que no se haga si el pedido ya está procesado, ¿no?, ya está en el almacén, ya está preparándose. Lo que hacemos es controlar que ese pedido no está en proceso, ¿no? Si no, desde la web habría un mensaje en el que nos diría que no se puede realizar esa actualización. ¿Qué podemos hacer con los pedidos también? Pues podemos cancelarlos. Igual que hemos dicho que quiero aumentar la cantidad de un artículo, pues quiero poder cancelar el artículo que metí ayer en el carrito. No me interesa ya este artículo y si todavía no está en preparación, pues puedo cancelarlo. Allí llegará un web service de cancelación de pedidos que cancelará como una cancelación normal en Jiri de pedidos y contestará la web con la confirmación. ¿Vale? Lo mismo, no se puede hacer una cancelación de un pedido si ya está procesado de forma logística, digamos. Un flujo muy interesante también que se puede realizar, aunque conlleva bastante implicación logística de la empresa, es la gestión de las devoluciones en la web. Puedo haber hecho un pedido que me ha llegado a casa, el artículo que me llega no es interesante, no lo quiero o está defectuoso y puedo tener la posibilidad desde la web de realizar la devolución. En este caso que nos llegaría un web service a Jiri de devolución de pedidos relacionado con el pedido que yo ya he hecho, con su número de pedido. ¿Qué crearíamos en Jiri? Crearíamos una devolución con el tipo de pedido habitual relacionada con el artículo anterior. Y luego ya entraría a formar parte del proceso toda la parte logística de la empresa de devoluciones o de documentación. ¿Vale? Ya por último nos quedan 2 web service, uno que es el web service de tracking, ¿no? Os he puesto dos posibilidades, ¿no?, como hemos comentado al principio. Posibilidades de tracking, pues puede ser que la web sea la que pregunte cómo está el pedido. Yo soy un cliente, me meto en mi área, ¿no?, de cliente, veo un pedido y quiero saber pues cómo está mi pedido, cómo la empresa lo está tramitando, si está en proceso, si se ha enviado a la compañía de transporte, si está entregado, ¿no? Entonces, yo me meto en la web, meto el número de pedido, ese pedido llega a Jiri y Jiri contesta con su estado.
Otra posibilidad de trabajar con el tracking es que Jidi vaya informando a la web de lo que va pasando con sus pedidos. Un pedido va avanzando de estado y pasa pues de estar creado, preparado, expedido, facturado. Entonces vamos guardando en Jidi en unas tablas cómo va generándose ese traspaso de estados y una vez al día, por ejemplo, se envía la información al e-commerce, a la web. Son dos formas de tratarlo. Y ya por último tenemos un web service que me resulta, yo creo, es muy interesante, que es la posibilidad de que nuestro cliente reciba por correo documentación asociada al pedido. El e-commerce tiene su área de cliente, el cliente entra a ver su pedido y quiere, por ejemplo, recibir por correo un albarán o una factura, ¿no?, que en su momento no ha recibido o que quiere una copia, por ejemplo. Entonces se mete en su zona, mete el número de pedido y envía a Jidi una petición de impresión de factura. Ese web service llega a Jidi y en Jidi generamos el report de factura, imprimimos la factura en PDF y se la mandamos por correo a nuestro cliente. ¿Vale? Entonces, de esa manera recibe por correo el email desde Jidi. Es una manera de tener informado al cliente con documentación de la empresa. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí, bueno, hemos visto todos los flujos de pedidos. Espero que os haya sido útil. Y, bueno, si tenéis alguna pregunta, ese es el momento, ¿no? A ver si queréis que os aclare algún tema. Si algún tema no sé resolver, también lo puedo consultar con el departamento técnico y más adelante os podría, por correo, os enviaría la información. Vale, pues a ver si vemos alguna pregunta. Mira, veo una, Mónica. Preguntan, ¿desde qué versión se puede trabajar con web service en Jidi? Bueno, pues en principio nosotros la mayor parte de las integraciones las hemos hecho desde la versión 9. Hemos hecho 9, 9.1 y 9.2, pero también se puede hacer en 8.12. No hay ningún impedimento de trabajar en 8.12. Lo que pasa es que la tecnología Java se queda un poco justa, ¿no?, en la 8.12, pero no sería un impedimento. Pero vamos, que es más recomendable hacerlo en las versiones posteriores. Vale. Otra pregunta que hacen. ¿Habéis trabajado con otras empresas en la integración con las web o internamente? Bueno, pues ha habido de todo, ¿no? Los proyectos que hemos tenido, hemos trabajado dependiendo del cliente, ¿no? Dependiendo de nuestro cliente. Si ya tenía una empresa contratada que desarrollaba la web, nos hemos integrado con ellos. Como he comentado antes, ha habido webs con las que nos hemos integrado en SOAP porque la otra parte ha sido capaz de integrarse en SOAP. Ha habido webs con las que hemos tenido que poner el middleware porque era necesario. Y también hemos hecho integraciones con webs desarrolladas por GoLive. GoLive ha hecho la web, GoLive trabaja en Jidi, nos hemos integrado nosotros de forma autónoma, algo que sinceramente es mucho más sencillo, ¿no?, porque al final estamos trabajando todos en la misma empresa, pero no tenemos problemas por hacerlo de las dos maneras. Vale. Nos preguntan también, ¿existe documentación de los web service? Sí, Oracle tiene un manual de los web service estándar donde explica la funcionalidad de cada uno y cómo usarlos. Los web service que os he expuesto, la mayoría son específicos, pero los estándar sí que están documentados. Hay un documento bastante extenso de todos los web service y de cómo implementarlos. Vale, y de momento no veo que entre ninguna más. A ver. Sí, mira, que entra otra. ¿El middleware de GoLive es un estándar o se desarrolla en función de cada cliente? El middleware de GoLive es estándar. Lo que se desarrolla en cada cliente es el web service, ¿no? El middleware tenemos una aplicación que es un paquete, ¿no?, que el cliente que lo necesita se instala y en cada cliente vamos desarrollando los web services que sean necesarios. Comentaros que la programación en el middleware en tiempo respecto a la de Jidi es mucho más baja. Si un web service en Jidi nos cuesta programarlo, digamos, un día, en el middleware son horas, ¿vale? Son 3 horas, 4 horas. Es una ventaja también, ¿no?, frente a la programación en Jidi. Y un poquito al hilo de esta preguntan también, ¿esos web services específicos hay que implementarlos en cada cliente? Bueno, nosotros tenemos ya la experiencia, los tenemos desarrollados. No es lo mismo hacer un web service nuevo que tenerlo ya, pero sí hay que implementarlos. Así si el cliente quiere un web service de stock y no existe, pues hay que implementarlos y hay que llevarlo. Lo que pasa es que no es partir de cero, nuestra experiencia ya está y no es volver a idear, ¿no?, ni construirlo de cero. Sí, que ya hay un bagaje. Sí.
Vale, pues de momento no sé si tenéis alguna pregunta más. A ver. Sí, ¿el middleware es REST o SOAP? Nos preguntan. Bueno, es una buena pregunta y me voy a aventurar a contestar. El middleware es el traductor entre el REST y SOAP. Entonces, la programación yo creo que es en REST, pero no lo tengo seguro al 100%. Ya lo preguntaré y os contestaré, ¿vale? Pero yo creo que es eso, que es REST. Vale. Como tenemos vuestros correos, os daremos Sí. respuesta por correo sin problema. Y de momento, no sé, ¿alguna duda más que os haya surgido? Parece que no. Bueno, pues lo podemos dejar aquí y... Ah, sí, mira que entra otra. El flujo de estados de GIDI, preparado, expedido, ¿entra dentro del estándar de GIDI? A ver, voy a intentar interpretar la pregunta, ¿vale? No hay un web service de tracking estándar, ¿vale? Y lo que hacemos con el flujo de estados de GIDI, pues de hacer los estados de GIDI 540, 550, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Eso hay que traducirlo siempre porque las web nunca entienden qué es 540, 550, ¿no? Al final, lo que hacemos es decirle a la web preparado, expedido, facturado, ¿no? Pero no es un estándar, realmente lo hemos desarrollado nosotros. Vale. Y ahora sí, si os parece, lo dejamos aquí. Lo dicho, si os surge alguna nueva pregunta o duda que queráis consultar con nosotros, Mónica, no sé si tenías por ahí los datos de contacto o muchos de vosotros ya la conocéis, tenéis su correo electrónico y si no, también os podéis escribir a comercial@guangolife.com y se lo trasladaremos a Mónica. Os pongo en pantalla mi correo y mi teléfono por si tenéis cualquier duda. Bueno, si trabajáis con nosotros tenéis vuestros contactos de los responsables de cliente, pero bueno, que os podéis dirigir a mí directamente si hay dudas al respecto. Y que sepáis, bueno, que estamos bastante acostumbrados a llevar proyectos de este tipo y, bueno, llevamos bastantes años trabajando con esto y además creemos que es el momento de meterse en el e-commerce por la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Hay que meterse con ello, vamos. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos por habernos dedicado estos minutillos y estamos en contacto para próximos webinars. Bien, gracias Muchas a todos. gracias, Mónica. Hasta Gracias a luego. ti. Adiós.